problema. Bueno, repito porque comienza la grabación. Entonces, buenas tardes. Vamos a comenzar con este problema que dice lo siguiente. ¿Cuánto soluto se necesita para preparar 150 mililitros de sulfato de sodio, cuya fórmula está escrita ahí entre paréntesis y que también aparece en el pizarrón, a una concentración de 0.2 moles por litro? Para esto, obviamente, necesitamos conocer datos de este soluto, cuya información la vamos a sacar de la tabla periódica. Porque como nos están planteando un problema en el cual se tiene que dar una respuesta en concentraciones de mol por litro, tenemos que saber a cuántos gramos equivale un mol del sulfato de sodio para poder tener la equivalencia entre este compuesto para prepararlo. Lo que tenemos aquí es un cuestionamiento de cómo preparar una solución. Como ya dijimos, las soluciones que se preparan a una concentración molar se preparan porque se tiene la intención de utilizar ese soluto para alguna reacción en particular. En este momento quizás no es importante, pero esta sal es muy utilizada en muchos tipos de experimentos en química y en biología. Entonces vamos a resolver cómo preparar una solución que va a estar esa concentración de 0.2 moles por litro a un volumen final de 150 mililitros y a partir de un soluto que en todos los casos en que se preparan soluciones a concentración molar, debemos tener perfectamente identificado ese soluto. Si el soluto es un elemento químico, entonces simplemente se identifica y ya. Si el soluto es un compuesto, hay que tener la fórmula muy bien escrita del compuesto. En este caso, el sulfato de sodio tiene la fórmula que está escrita ahí. Y recordemos que estas fórmulas las vamos a leer interpretando, en primer lugar, cuáles elementos químicos están presentes en este compuesto. Aquí vemos que está el sodio, el azufre y el oxígeno. Y por cada molécula de sulfato de sodio vamos a tener 2 átomos de sodio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Esto es esencial y es algo que deben manejar todos ustedes. Ahora bien, en estos problemas siempre ponemos del lado izquierdo en nuestro cuaderno los datos, después las fórmulas, el despeje. Más adelante o en el espacio siguiente haríamos la sustitución y las operaciones para llegar a un resultado. Entonces vamos a resolverlo de la manera más sistemática posible. Antes de escribir los datos, recordemos cuál es la fórmula de molaridad, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, sí les voy a pedir que ahorita escriban en el chat, que vamos a utilizar es esta. Así es, gracias, Julio y Jimena. Solamente recordemos lo siguiente. La M mayúscula representa la concentración molar en unidades de mol por litro. La N minúscula es el número de moles de soluto. Y la letra V mayúscula es el volumen, pero ese volumen tiene que estar expresado en litros. Ahora repasemos los datos que tenemos. Tenemos el soluto, tenemos la concentración a la cual se quiere llegar y el volumen, pero ese volumen está expresado en mililitros. Vamos a responderlo además utilizando otra fórmula. Necesitamos otra fórmula, porque el número de moles, de acuerdo a la definición intuitiva que yo les estuve manejando en la clase anterior, se puede expresar en una ecuación matemática y esa ecuación es la siguiente. Y la cual está ahí. Díganme si pueden verla. La letra N minúscula representa al número de moles, la M, la masa del soluto, y
PM, el peso molecular o el peso atómico del compuesto o elemento del cual queremos conocer el número de moles. Entonces, es número de moles, M, la masa del soluto, dividido entre el peso molecular del soluto. Vemos que de acuerdo a estas ecuaciones, a estas fórmulas que tenemos aquí, conocemos la concentración a la cual se quiere llegar. Conocemos el volumen al cual se quiere llegar, desconocemos el número de moles. Pero el número de moles tampoco ese lo podemos conocer fácilmente, pero lo que no conocemos es la masa. Y ese es el dato al cual queremos llegar. Esa es la incógnita real que queremos despejar. Vamos a resolverlo en una manera secuencial, siguiendo varios pasos. Primero aplicando esta fórmula y al final vamos a utilizar esta fórmula. Pero les dije que primero íbamos a comenzar con las fórmulas, porque gracias a eso podemos saber qué datos son los que necesitamos tener para responder este problema. Entonces, el primer dato que tenemos es la concentración molar a la cual se quiere llegar, que es 0.2 mol sobre litro. Tenemos el volumen como 150 mililitros, pero en la fórmula esto tiene que estar en litros. Así que hay que convertir este volumen de 150 mililitros a litros. Y es lo que voy a hacer a continuación, que es un dato que se puede obtener con relativa facilidad. ¿Cómo lo podemos calcular? Para convertir litros a litros, aplicamos una regla de 3. Sabemos que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Y entonces, 150 mililitros, ¿a cuántos litros equivalen? Despejamos X y tenemos la siguiente fórmula. ¿La pueden ver? Vayan copiando, por favor. Y quiero que me den la respuesta. ¿A cuánto equivalen 150 mililitros expresados en litros? Escríbanlo, por favor. Muy bien, 0.15 litros. Entonces, gracias a este cálculo, ahora estamos convirtiendo en las unidades que realmente necesitamos para poder responder este problema. Para la fórmula de molaridad, entonces lo que desconocemos primero es el número de moles. Así que vamos a proceder a calcular cuántos moles necesitamos para que al mezclarlos con agua tengamos una solución que tenga una concentración final 0.2 moles por litro, un volumen en un volumen de 0.15 litros. Así que vamos a proceder a partir de esta primer fórmula. Y lo que tenemos que hacer es despejar. El despeje de esta fórmula es algo que se puede hacer relativamente sencillo, porque lo que queremos es quedarnos solamente con la letra N, que representa el número de moles, ya que conocemos la concentración y el volumen al cual queremos llegar.
Aquí lo que nos estorba del lado del número de moles es el volumen. Entonces hay que eliminarlo multiplicando de ambos lados de la igualdad por el volumen para poder cancelar el volumen. Y al hacer esto, tenemos que masa por volumen es igual al número de moles. Voy a cambiar nada más al lado izquierdo la incógnita que queremos resolver. Y ya está nuestro despeje. Ahora hay que hacer la sustitución con los datos de los cuales disponemos. Entonces, el número de moles va a ser igual a el valor de M mayúscula, que es la concentración molar, 0.2 mol entre litro, multiplicado por el volumen, que es 0.15 litros. Y antes de hacer operaciones, tenemos que verificar que nos vamos a quedar con las unidades de lo que estamos buscando. Ahorita primero necesitamos saber el número de moles, entonces debemos quedarnos solamente con moles. Si vemos que aquí está mol entre litro y lo multiplicamos por litro, litro con litro se cancelan y solamente nos van a quedar mol. Así que ahora ustedes hagan la operación y díganme cuántos moles. Bueno, pues entonces también quiero a los demás participando, escribiendo ahí tal como lo tienen. Somos muy pocos conectados, aprovechen, participen y aporten al desarrollo de la explicación. Entonces aquí ya llegamos a un valor que sería la respuesta. Se necesita agregar 0.03 moles de sulfato de sodio para poder tener la concentración que se nos está pidiendo en el volumen que se está pidiendo en el problema. Pero nosotros no podemos medir directamente ese número de moles. De lo que disponemos en laboratorio es de balanzas y de probetas que sirven para medir, y termómetros. El número de moles no se puede medir directamente metiendo un aparatito y que nos diga cuántos moles hay. No, lo que tenemos que hacer es pesar el soluto para tener una cantidad exacta en gramos para tener ese número de moles. Entonces llegamos a lo siguiente, de que para conocer realmente lo que necesitamos, que es la masa, esta es la incógnita auténtica, la masa a la cual queremos llegar, necesitamos conocer antes el peso molecular, calcularlo. Y este plumón ya me quedó mal, ahorita lo cambio. Y el peso molecular, aunque no lo conocemos, lo podemos calcular sin ninguna dificultad utilizando una tabla periódica. Sabemos que la sustancia tiene esa fórmula. El sulfato de sodio es Na2SO4. Entonces, por favor, con los datos de la tabla periódica, quiero que me escriban cuál es el peso molecular del sulfato de sodio. 142.04 gramos por mol. Entonces, ese valor ahora sí ya lo podemos utilizar para responder el problema. Entonces ahí está, 142 gramos por mol. Ahora tenemos esta fórmula que nos va a permitir ahora sí saber cuántos gramos necesitamos de sulfato de sodio para tener el número de moles que tenemos que mezclar y así finalmente poder preparar la solución que se nos pide.
El despeje de la masa a partir de esa fórmula se responde de la misma manera como se hizo el despeje hace unos minutos para el caso del número de moles de la fórmula de molaridad. Entonces, simplemente escribo ya la fórmula despejada. La masa que necesitamos se calcula con el número de moles multiplicado por el peso molecular. Vamos a hacer la sustitución. El número de moles calculado hace rato fue igual a 0.03 moles. Y lo vamos a multiplicar por el peso molecular de la sustancia en cuestión. Antes de hacer las operaciones, verificamos que el resultado esté en las unidades que nosotros queremos. Y vemos que de un lado multiplicamos mol y del otro gramo sobre mol. Mol entre mol se cancelan y las unidades van a ser gramos. Y lo que ustedes obtengan de esa multiplicación es la respuesta final al problema. Gramos de sulfato de sodio. Y ya para terminar este soluto, entonces uno va por el bote donde tiene almacenado el sulfato de sodio, con una espátula toma una cantidad y le lleva una balanza para pesar exactamente ese 4.2612 o 4.26 gramos del soluto. Eso se va a mezclar en agua y al final hay que pasarlo a una probeta y completar el volumen hasta llegar a los 150 mililitros, que es lo que nos están pidiendo. Y así ya vamos a tener 150 mililitros de una solución de sulfato de sodio a una concentración final de 0.2 moles por litro. Y ese es el procedimiento general que vamos a seguir para poder hacer los cálculos para la preparación de soluciones a una concentración molar. Y entonces, espero que les haya quedado claro. Con esto vamos a concluir la sesión.